Cuando hablamos de la importancia de la historia clínica, la documentación, la recolección y el análisis de datos, nos enfrentamos a una cosa que todos hemos dicho y que siempre nos han enfatizado, y es que lo que no está escrito no existe. Sin embargo, en esta bipolaridad del ser humano, uno se enfrenta al tema del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y eso tiene que ver mucho con el insight que hacemos de estos temas de la importancia de la historia clínica. Entonces, para dar comienzo, pues voy a tocar unas definiciones muy puntuales para que nos podamos encuadrar pues en esta charla. Lo primero, bueno, todos sabemos que es la historia clínica, es un documento privado, obligatorio, que está sometido a reserva, en el que todos escribimos todas las actuares, contactos, actos, procedimientos que hacemos como equipo de salud a un paciente. Pero empiezan a surgir nuevas definiciones que en el acto médico o en mi época no eran tan puntuales y específicas. Entonces aparece el concepto de recopilación de datos, en el que es coger todas esas diversas fuentes para poder lograr un panorama completo y preciso de toda la condición de salud de un paciente, incluso de su entorno, de su emocionalidad, de su perspectiva del mundo, que nos permiten pues hacer análisis en salud. Y vamos al tercer concepto, que es ese análisis de datos. Y aquí empiezan a entrar otros actores y es todo este tema tecnológico, ¿no? Porque aquí hay un proceso en el que se explora, se transforma, se examinan datos, pero tenemos que identificar patrones, tenemos que identificar perspectivas, tenemos que identificar datos relevantes para lograr aumentar la eficiencia y respaldar las tomas de decisiones en salud. Otros dos conceptos muy importantes que también emergen en esta nueva ola digital, pues es la salud digital, y es cómo usamos todas estas tecnologías de la información en el ámbito de la salud, que hacen que se vuelva la salud algo innovador, algo eficiente, que nos permite hacer diagnósticos más óptimos, más precisos, que se van a traducir en calidad de la atención. Entonces, no solamente vamos a innovar en la relación médico-paciente, sino también en la investigación y en la gestión hospitalaria, y ahí también empiezan a entrar otros actores como la sostenibilidad y finalmente la ciencia de datos, que con esta tecnología es combinar todos esos temas que médicamente a veces no usamos tanto, que es la matemática, la estadística, la programación, todos estos sistemas de análisis avanzados, de inteligencia artificial, todo lo que es el insert learning, el aprendizaje automático de conocimientos, a partir de cosas muy específicas de la salud que nos hacen descubrir datos ocultos, pero que son muy importantes para orientar la toma de decisiones y hacer una planeación adecuada de la salud. Vamos a empezar pues con el marco general, que son las características de la historia clínica. La historia clínica es obligatoria y necesaria, básicamente pues obligatoria por norma, pero también porque es el sustento tanto médico como legal de cualquier acto médico, entendido de cualquier profesional de la salud. La historia clínica tiene la característica de que es irreemplazable. La memoria de nadie alcanzaría para recordar todos los pacientes, todos los datos de esos pacientes. Entonces tenemos que tener el backup, y el backup es la historia clínica. La historia clínica pues es privada, es confidencial, es única para ese paciente, es unívoca para ese paciente, se supone que es legible, clara y precisa. A veces en esto fallamos un poco, debe ser veraz y exacta, o sea, nosotros no podemos registrar
algo que no se haya realizado. La historia clínica es integral, reúne todo y aborda al paciente como un todo en todas sus dimensionalidades a lo largo de la atención, el fomento, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación. Y es reunir toda esa información, todos esos aspectos científicos, técnicos, administrativos y relativos a la atención en salud. La racionalidad científica, pues nosotros nos basamos en criterios que son objetivos y científicos. No puede estar llena de afirmaciones hirientes contra el enfermo, contra los profesionales o contra la institucional. El rigor científico, pues eso nos caracteriza a nosotros como ciencia, debemos ser rigurosos, tenemos que tener, la historia clínica debe ser completa y se debe realizar metódicamente, eso es lo que nosotros conocemos como secuencialidad ordenada. Cuando hablamos de seguridad, ya empezamos a meter los temas de seguridad informática. Cuando hablamos de disponibilidad, es que siempre debe estar ahí. La historia clínica debe ser fácil de consultar, debe ser fácil de acceder y pues obviamente una característica de la historia clínica es que los registros se hacen simultáneamente con la prestación de la atención, que es lo que conocemos como coetaneidad de los registros. ¿Por qué es importante la historia clínica? Pues primero, y el más importante, es que es el registro de los eventos de la vida de una persona. Cuando los pacientes vienen, se desnudan con nosotros, nos cuentan absolutamente toda de su vida y necesitamos que nos cuenten porque nosotros necesitamos la información para poder ser precisos. La importancia de la historia clínica es que permite determinar qué le pasa al paciente, qué tiene ese paciente, nos permite orientar el tratamiento. Además, tiene un contenido científico que para términos de investigación es muy importante, algo que de pronto a veces no tenemos tan claro, pero pues la historia clínica tiene un carácter docente y nos empezamos a meter a los temas de sostenibilidad porque pues es el principal, el elemento administrativo en la atención de salud y lo que menos nos gusta, las implicaciones médico-legales, pero volvemos al tema de que lo que no está escrito no existe y la manera de objetivizar el acto médico pues es escribirlo. La historia clínica pues tiene muchas finalidades. La principal, la estructural, pues es que nos permite tener el registro de todas las intervenciones que hace un equipo de salud. Esto no va solamente, o sea, siempre hablamos de que la historia clínica es no, la historia clínica es de todo el equipo de salud, porque todo el equipo de salud interviene en la atención de un paciente. Su carácter docente, o sea, para poder aprender, los casos clínicos son un pilar de la docencia y además también sirve como material de consulta. Yo me acuerdo mucho cuando empecé a ser médico, pues uno tiene un montón de conocimientos que no sabe cómo utilizarlos, que no sabe qué hacer con ellos y revisar las historias clínicas de otros profesionales, de otras personas, le permitía a uno ir desarrollando unas habilidades que se convierten en lo que conocemos como el ojo clínico y que nos permiten enfocar mejor al paciente. Obviamente, pues la finalidad legal, pues porque es el soporte de la conducta del actuar de los profesionales de salud, administrativa porque nos da un montón de información que nos permite hacer un manejo eficiente de la gestión económica y financiera de las atenciones en salud. Ya hablamos de que pues, es una fuente de datos para realizar temas de investigación. Nos permite evaluar la calidad del acto médico, realmente cómo estamos ejerciendo ese acto médico y qué opciones de mejora tenemos, porque realmente la calidad es un proceso de mejora continua. Y bueno, tiene una finalidad histórica porque pues puede ser un documento en el que se contiene información que puede ser relevante sobre una persona. Entonces, cuando hablamos de la historia clínica, ya
más o menos tenemos el contexto, hay un proceso que tenemos que seguir y es primero pues recolectar la información, después registrarla y documentarla, pero después viene lo duro, hacer el análisis de la información que finalmente se va a traducir en un resultado, bueno, malo, regular, pero se va a traducir. Entonces, por eso es tan importante que tengamos claro cómo se hace este proceso. De pronto para uno es como en el inconsciente colectivo, pues como que sí, eso se hace, pero no somos tan conscientes de este proceso tan complejo que se está llevando a cabo detrás de esto. Entonces, lo primero que tenemos que hablar son de los elementos fundamentales de la recolección de datos. La recolección de datos siempre nosotros la vimos como que tenemos unas fuentes que eran el paciente y la familia, pero resulta que hay más fuentes de información más allá del paciente y la familia. Y ahora que hablamos de redes integradas de salud, que hablamos de un modelo de atención de saludes en los estados, en los gobiernos, pues no solamente es la fuente, son los pacientes o la familia, empezamos a tener información de las comunidades, empezamos a tener, bueno, la información que siempre hemos tenido de los apoyos diagnósticos, las fuentes de información ambientales, socioeconómicas, laborales y culturales que nos dan una visión holística e integral de una persona. Y fuera de eso también tenemos un montón de datos. Los datos pueden ser escritos, pueden ser visuales, pueden ser numéricos, pueden ser sonoros, pueden ser alfanuméricos. Los datos son públicos, privados, sensibles y tenemos que saber qué tipo de dato estamos manejando, pues para saber qué información podemos dar, qué información no podemos dar, qué información es buena y qué información no. Y además, pues yo tengo unas fuentes, tengo unos tipos de datos, pero debo tener unas herramientas además para poder hacer esa extracción de datos. Entonces, pues bueno, nuestra herramienta es la historia clínica, pero aquí entran un montón de tecnologías como la inteligencia artificial que nos ayudan a recolectar datos, los sistemas de copilot, que son estos que conocemos, que vamos hablando y él va transcribiendo lo que decimos, los dispositivos inteligentes, hay dispositivos inteligentes para los pacientes, para hacer monitoreo, para hacer diagnósticos, pero también hay dispositivos inteligentes para los profesionales de salud que les permite medir escalas, hacer evaluaciones de riesgo. ¿Mm? Están todas las aplicaciones sanitarias alrededor de que se han desarrollado alrededor de la salud, el tema de los aplicativos de telemedicina que cada vez cogen más auge y con el tema de la pandemia pues se volvieron un pilar de la atención en salud y nos dimos cuenta que esto nos abría el acceso a un mundo de posibilidades y todos los sistemas de automatización robótica de proceso. Entonces nosotros ahora perfectamente a través de un chatbot podemos mandar encuestas y ellos hacen de manera sistemática, repetitiva, las encuestas y pueden finalmente generar unos datos y unos resultados. Además de las fuentes, los tipos y las herramientas, pues hay una forma de hacer una documentación. Las estructuradas, que es cuando tenemos el campito y en ese campito escribimos cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la tensión arterial, pero también están los no estructurados, como cuando escribimos una carta. Entonces, pues ese es un texto libre. Yo puedo hacer un modelo de documentación físico o electrónico, puedo hacerlo por nivel de atención, porque obviamente no es el mismo modelo de documentación el que se utiliza en la atención primaria en salud al que se utiliza ya en un nivel más súper especializado por ámbitos. No es lo mismo un modelo de documentación cuando estamos hablando de una consulta externa, cuando estamos hablando del área quirúrgica, cuando estamos hablando de urgencias o de la hospitalización. La complejidad también del sistema depende el modelo de documentación. Y finalmente, cuando ya tenemos todas estas fuentes, todos estos datos, todas estas herramientas, llega la calidad del dato. Y esto sí que es importante. Y aquí es que si yo meto basura,
obtengo basura. Si yo tengo datos que son pertinentes, objetivos, precisos, coherentes, confiables, no excesivos, o sea, esto no se trata de hacer un mamotreto, que la historia clínica se vuelva algo que no sea práctico. Si no tenemos datos completos, pues muy seguramente vamos a entrar en el área de los temas de falta de seguridad en la atención en salud y falta de calidad en la atención en salud. Entonces ya tengo este mar de cosas, las fuentes, los datos, las herramientas, y en este mar de información viene el tema de hacer el análisis y la interpretación. Pero para hacer el análisis y la interpretación necesito un montón de cosas que me permitan que ese análisis, esa interpretación sea precisa y que se pueda optimizar, ¿m? Que logre unas conclusiones válidas. ¿M? Y aquí entran factores individuales, organizativos, técnicos, tecnológicos. Entonces, para poder hacer un análisis, una interpretación, yo debo tener un conocimiento científico. ¿Sí? Debo tener un método que ya nos explicó Juan Carlos muy claramente de hacer ese análisis, pero también necesito tener un montón de cosas propias, como es la lógica y la coherencia. También tengo que tener un enfoque integral, completo, diferencial e incluyente. No es lo mismo atender a un paciente que pertenece a un grupo étnico, que atender un paciente que pertenece a la comunidad LGTBQ+, de atender un paciente con discapacidad, de atender un paciente que ha sido víctima de un conflicto o que ha sido víctima de una agresión. Entonces uno tiene que enmarcarse en eso para poder hacer un buen análisis e interpretación. Tengo que tener claro qué es lo que quiero descubrir, tengo que definir el problema. Lo más importante, primero, es definir el problema a que me estoy enfrentando, qué necesita este paciente, qué requiere, qué grita que tiene. ¿Qué datos necesito? Porque como les digo, en este mar de información, pues tenemos muchos datos que no son relevantes, que no son necesarios, y puedo estar tomando esos datos no relevantes y dejando a un lado todo lo que es importante. Y ahí empezamos a perder el foco de nuestro paciente y ahí empezamos a tener fallas en la atención y ahí vienen los eventos de seguridad. Entonces, ya cuando tengo claro qué datos necesito, pues tengo que coger y empezar a limpiar todos esos datos y empezar a definir qué es de todo ese mar, qué es lo que yo necesito. Ya conozco y organizo mis datos y aquí entra una capacidad de discernimiento que también nos explicaban tanto Luz Mary como Juan Carlos, en el que yo tengo que aprender a hacer toda esa concatenación de cosas que estoy y de datos que estoy y descubrir patrones, perspectivas, todo esto en un marco que generalmente nos lo da la normatividad, que es muy similar en todos los sistemas de salud, y obviamente pues ayudarme de herramientas. Estamos en la era tecnológica y pues tenemos que ayudarnos para que nuestros diagnósticos y nuestras aproximaciones diagnósticas y terapéuticas pues sean más precisas y óptimas. Hay unas premisas y unos factores de éxito cuando hablamos de la recolección y la documentación. Pues ya dijimos que la historia clínica es el elemento estructural más importante de la relación entre el médico y el paciente. Y no solamente entre la relación entre el médico y el paciente, sino la relación que tenemos como equipo de salud. Si yo no tengo una historia clínica completa, clara, orientada, enfocada, puedo ocasionar fallos en el demás, en el resto del equipo de salud, con mis mismos compañeros médicos, con las enfermeras, con los psicólogos, con los trabajadores sociales. Ya sabemos que pues, la historia clínica es obligatoria e indispensable. Todo el mundo debe registrar las acciones y los contactos que tenga con un paciente. Siempre tenemos que entender la recopilación de datos en un sentido muy amplio. No es simplemente tomar que la tensión arterial, que de dónde nació, es coger
todas las fuentes, todos los tipos de datos, apoyarnos en las herramientas que hay para recolección de datos, para tener una visión más panorámica y completa de todo, del ser humano como tal. Eh, Hablábamos de los modelos de documentación, pero uno no puede utilizar un solo modelo. Es como se requiere crear modelos híbridos en los que todos aporten para que tengamos una adecuada recopilación de los datos. Debemos tener un método, debemos ser objetivos, ordenados, llevar una cronología y no debemos omitir información relevante. Y obviamente pues estamos circunscritos en el marco normativo y de sostenibilidad en un mundo que está globalizado. Entonces estos factores son muy importantes para tener un éxito al momento de realizar una historia clínica. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer un registro adecuado? Entonces, pues el primero es que el registro debe ser claro, legible, sin tachones, sin espacios. Y pensamos, no, eso se solucionó con el computador, ya los médicos no tienen que escribir y entonces ya les vamos a entender. Pues no, ahora nos enfrentamos al tema de digitar. Y hay muchos errores en la digitación y hacen que las historias clínicas no sean ni claras ni legibles, entonces empezamos a tener ahí ya inconvenientes. Todo registro médico debe llevar una fecha, una hora y debe llevar la firma de la persona que está haciendo el registro. Esto no lo ha facilitado mucho los sistemas digitales, pues porque ellos automáticamente diligencian estos campos. El uso de abreviaturas. O sea, todos tenemos en nuestro conocimiento interno, allá en el subconsciente, un montón de abreviaturas que necesariamente el otro no entiende. Y a mí me pasa mucho cuando estamos haciendo auditorías o revisión de casos clínicos o comités de ética, que uno se sienta, oye, ¿y esto qué es? Y para cada persona, esa sigla, esa abreviatura, tiene un significado diferente. Entonces, la recomendación es no usemos siglas y abreviaturas a menos que tengamos un manual de siglas y abreviaturas institucional, lo que también tiene sus riesgos porque pues mi manual no necesariamente no es el igual al de otra institución de salud. Hablamos de que lo que registramos debe ser cierto y pues que no debemos registrar cosas que no hayamos realizado. El enfoque siempre debe ser en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la atención del paciente. La historia clínica no es una novela, no es un tema de opinión, aquí no caben registros que no estén relacionados y que no sean relevantes para la atención de un paciente y a veces por muchos factores, muchísimos factores, terminamos escribiendo o haciendo catarsis en la historia clínica de cosas que no están relacionadas con la atención y la condición del paciente. Y un tema que cobra mucha importancia ahorita que estamos en el auge de las tecnologías de la información es que todo sistema de registro de historia clínica debe tener niveles de acceso y función. O sea, quién puede acceder y a qué puede acceder. ¿Mm? Porque pues ya hablamos de que pues la historia clínica es un documento reservado, de que es un documento privado en el que se maneja información sensible de una persona. Entonces, esto cobra una relevancia muy grande. Las ventajas de hacer una adecuada recopilación, documentación y registro de la historia clínica. Pues primero vamos a tener diagnósticos más precisos, lo que va a resultar en un tratamiento que es más adecuado y orientado. Nos permite una cosa maravillosa, que es hacer modelos predictivos en salud, hacer análisis de costo-eficiencia, ¿sí? De qué es lo mejor para el paciente, para el sistema de salud y hacerlo sostenible. Nos da la oportunidad de crear nuevas intervenciones en salud, nos facilita la toma de decisiones, mejora la eficiencia de los servicios de salud y
mejora el acceso a la salud y la hace más equitativa. Esas son las ventajas, pero pues siempre que hablamos de ventajas, pues también tenemos factores de error. ¿Y cuáles son los factores de error? Entonces, cuando ahorita hablando de la historia clínica electrónica, un tema muy importante es la usabilidad, o sea, qué tan fácil de usar es o qué tan difícil. Si hay que cambiar mucho de pantallas, si hay que hacer muchos clics, eso afecta la recopilación y la documentación. Eh, el, Existen muchas aplicaciones y muchos dispositivos, pero si no son inductivos, si no son deductivos, si no permiten su fácil uso, pues se convierten en lo contrario, en una barrera para hacer toda una historia clínica completa y adecuada. Tener información incompleta, tener datos de baja calidad, un tema súper importante que ya lo había hablado Luz Mary, que es el desgaste profesional, los tiempos de atención, que obviamente pues los tiempos a veces no son lo suficientes, pero pues tenemos que ver la manera de apoyarnos en todas estas herramientas digitales para hacer más eficientes esos tiempos de atención. El contexto social, cultural y emocional, tanto del paciente como del profesional de la salud que está prestando la atención. Si yo tengo problemas en mi casa, si yo tengo una carga excesiva laboral, si en mi institución hay un montón de reprocesos, organizacionalmente no es eficiente, todo eso influye en mi hacer médico y obviamente en el registro. La comunicación no asertiva, que esto sí que es importante. Tenemos que aprender a transmitir, pero para aprender a transmitir y para aprender a tener estas habilidades blandas, tenemos que aprender otras cosas, no solamente el lenguaje oral, tenemos que aprender el lenguaje de señas o apoyarnos en los dispositivos digitales que nos permiten hacer traducción con la población sordomuda, aprender el braille, aprender idiomas o utilizar aplicaciones que nos permitan hacer ese intercambio de información médico-paciente o con la comunidad o con la familia. Entonces, es muy importante saber transmitir, aprender a transmitir. Y eso sí que es una barrera de acceso. Los volúmenes de atención, obviamente, si yo tengo un volumen muy grande, pues hace que haya más posibilidades de error. Casos muy complejos también hacen que hayan muchos errores. Y una cosa importante, pues hablando de tecnologías en salud, pues la ignorancia tecnológica. ¿Sí? Entonces tenemos que estar abiertos a conocer cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan las apps, las aplicaciones para pacientes, pero también las nuestras, qué tan acertadas son, porque no todo lo que está en el mercado, pues necesariamente es de calidad. Entonces también tenemos que aprender a hacer esa inferencia para recomendarles a nuestros pacientes qué aplicaciones pueden usar o no y para que nosotros utilicemos aplicaciones que sean seguras, de calidad y que no nos lleven a tener un sesgo. Los riesgos de las fallas en la recolección, documentación y registro. El primero, pues hablando de tecnologías, la vulneración de la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de la historia clínica en un mundo globalizado donde a un clic estamos cerca de cualquier información, pues es un riesgo bastante grande y ese riesgo conlleva otro que es el uso indebido de la historia clínica. Obviamente, si yo tengo una falla en la recolección, documentación y registro de la historia clínica, puedo, obviamente nadie lo hace de manera consciente, pues tener un ejercicio de mala praxis, un error diagnóstico, un error terapéutico, hacer que no sea disponible, que ese es el otro lado, o estoy dando más información de la que se requiere o estoy poniendo barreras y estoy haciendo que la historia no esté disponible para el resto del equipo de salud y les estoy afectando las intervenciones, haciendo que haya demoras en la intervención, haya demoras en el diagnóstico, haya demoras en el tratamiento.
que se van a traducir en un deterioro o complicaciones de la condición de salud de un paciente, que se va a traducir además en un resultado clínico no satisfactorio y que nos puede llevar a un riesgo médico legal y nos lleva a los incidentes de seguridad del paciente. Bueno, finalmente, y creo que en el tiempo exacto, la conclusión después de esto, pues es que estamos ante un desafío muy grande. Porque para que la historia clínica sea apropiada, adecuada, completa, se debe tener una perspectiva integral, tenemos que tener un enfoque diferencial e inclusivo, tenemos que centrarnos en el paciente, él es el importante. El paciente entendido como un conjunto de culturalidad, de contextos ancestrales, de contextos socioeconómicos. Y el reto que realmente tenemos como equipos de salud, como profesionales de salud, es integrar todo el estado clínico del paciente que nos está contando, con todas esas fuentes y datos que tenemos alrededor de él, que nos van a permitir hacer diagnósticos precisos y tomar decisiones acertadas para el manejo del paciente.